¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Los viernes solemos alternar ámbito provincial y ámbito autonómico. En esta ocasión nos acompañan representantes de las Cortes de Aragón y vamos a desarrollar los asuntos que tenemos previstos en esta mañana de viernes. Así que vamos a presentar a nuestros invitados, que ya son habituales aquí, pero nunca está de más, evidentemente, la cortesía. Gerardo Oliván, por el Partido Popular, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Iván Carpi, por el Partido Socialista, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a desarrollar o a dialogar prácticamente sobre estos asuntos previstos para hoy. En principio, algo que lleva también mucho tiempo y que siempre comentamos aquí, que son asuntos de mucho calado y que va a llevar mucho tiempo hablar de ellos, que es la situación sanitaria en la Comunidad de Aragón y concretamente circunscrito a Huesca, a su provincia. Podría hacer la primera introducción y vamos al comentario, al debate, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Pues bueno, la verdad es que estamos de nuevo ante una cuestión sanitaria, pues de nuevo importante, ¿no? Yo creo que esta semana además nos ha visitado el consejero, bueno, pues intentando, supongo que acallar un poco las críticas que hay en el Hospital de Barbastro, con, bueno, pues una recogida de firmas que vaya casi por 11.000 firmas recogidas, una manifestación que fue muy masiva, muy importante en el Hospital de Barbastro, con más de 1.200 personas que se congregaron, nos congregamos porque yo también estuve allí, diciéndole al Gobierno de Aragón que no se olvide de ese hospital, ¿no? Que es un hospital que está sufriendo mucho en este momento por la falta de actividad, por las ausencias de médicos y de enfermeros y por los recortes que está llevando a cabo el Partido Popular en el Gobierno de Aragón. Y eso pues está siendo muy doloroso para la parte oriental de la provincia. Recordemos que el Hospital de Barbastro atiende a 110.000 personas, que es exactamente la mitad de la provincia de Huesca, y que, bueno, pues muchas de las personas, muchos de los aragoneses, muchas de las personas que nos estarán viendo, pues son atendidos en ese hospital y es una pena tremenda que el Gobierno de Aragón lo abandone de este modo, ¿no? Y entonces pues la gente está pidiéndole al Gobierno de Aragón que no lo haga, ¿no? En estos días estamos viendo pues cómo se está recortando una enfermera de la UCI en el turno de noche, por ejemplo. Están quitando 2 enfermeras de la plantilla de la UCI. ¿Eso qué significa? Pues claro, que la atención va a ser peor, ¿no? Las técnicas de enfermería que se realizan en la UCI son complejas, puesto que los pacientes, como todo el mundo sabe, un paciente de UCI es algo más complejo que un paciente de planta, por eso está allí. Entonces, la técnica requiere a veces de la participación de 2 enfermeras, con lo cual el resto de pacientes ingresados en la UCI no van a tener ninguna enfermera durante el tiempo en el que se está realizando esa práctica. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues que es mucho menos seguro para el paciente la UCI de Barbastro ahora que tenemos 2 enfermeras. Y esa es la realidad. El Partido Popular recorta de lo que no debería recortar, que es de la salud de los ciudadanos, de la asistencia sanitaria que están recibiendo. En la ciudad de Huesca, por ejemplo, estamos viendo también muchos recortes. Tenemos ahora pues a la 4ª planta de San Jorge, las urgencias. Tenemos también recortes en enfermeras en atención primaria. Huesca desde el día 15 tiene 2 enfermeras menos, una en Fidel Pajes y una en Pirineos, para asistir a la población. Y eso es otro recorte del Partido Popular. Pero también hay otra en AINSA, otra en Binefar. Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que estamos nosotros diciendo que no pueden ser. Yo creo que aquí, en esta tertulia, hemos hablado otras veces de los médicos recortados, de las plazas de médicos recortadas en Ayerbe, en Almudévar. Bueno, pues ahora estamos con enfermería, ¿no? Pues bueno, el PP va realizando diferentes ataques a la sanidad de la provincia de Huesca y veo que los políticos de la provincia de Huesca del PP no solo no protestan, sino que encima se hacen fotos con el consejero, riéndose, pues bueno, entendiendo que están a favor de esos recortes, que no les importa la salud de sus ciudadanos y les importa pues únicamente que cuadren algunas cuentas o que la privada vaya ganando terreno en los hospitales públicos o ese tipo de cuestiones, pero desde luego no les importa que la asistencia sanitaria sea mejor en la provincia de Huesca, que es lo que desde el Partido Socialista llevamos reclamando desde el inicio de esta legislatura, que como digo, pues ha estado plagada de recortes y recortes desde lo urbano a lo rural, pasando por cualquier servicio, como por ejemplo la UCI del Hospital de Barbastro, que nos parece aberrante que bueno, que tengamos que estar hablando de un recorte de ese calibre en este momento. Y eso es lo que nos enfrentamos esta semana, porque estamos de actualidad en ese tipo de cuestiones y yo creo de verdad que no es de recibo y desde luego estoy seguro de que la gente que votó al Partido Popular esperando un gobierno que apoyara a las personas, pues está llevando una gran decepción. Señor Oliván. Bueno, el señor Carpi, desde el día siguiente que tomó posesión Jorge Azcón, está hablando mal de la sanidad aragonesa. Está hablando mal.
Por favor, que no le interrumpí señor Iván, ni sí. una vez. Está hablando mal de la sanidad aragonesa desde el primer día. Está hablando mal de los directivos, de los profesionales, está hablando mal en general de la sanidad, ¿no? Hay que recordar de dónde venimos. Venimos de un año 2023 donde, según el Partido Socialista, dejó a la sanidad al borde del colapso. Estas son palabras del propio expresidente Lambán, recientemente y lamentablemente fallecido. Esta es la realidad. En el año 2022, el año que salíamos de la crisis, el Partido Socialista recortó el presupuesto en un 4% de sanidad. Expulsó del sistema sanitario 2.600 sanitarios, cerró puntos de atención continuada. Es decir, esta es la herencia que el Partido Popular recibió del Partido Socialista y esta es la herencia que el Partido Popular está obligado a revertir. Bien, problemas hay en todos los hospitales, no solamente en Barbastro, en todos los hospitales periféricos. ¿Por qué? Porque hay una falta indudable de profesionales. Hay una falta de profesionales, sobre todo en especialidades. En el Hospital de Barbastro, por ejemplo, hay dificultades para encontrar traumatólogos, hay dificultades para encontrar otorrinos. Esta es una realidad. Pero las cifras, si hablamos de cifras, si comparamos los años anteriores a estas, son mejores. Son mejores en listas de esperas y son mejores en la completación, en la complementación de toda la plantilla. El 92% de la plantilla del Hospital de Barbastro está cubierta. Y es verdad que hay problemas. ¿Cómo lo está afrontando el Gobierno de Aragón? Primero, incrementando el presupuesto. En el año 2024 se aumentó el presupuesto de sanidad en conjunto un 10%. Para el año 26 está previsto, si se ponen presupuestos, más del 8% de aumento del presupuesto. Ninguna comunidad autónoma, ninguna, ha aumentado tanto los presupuestos en tan poco tiempo. Se están poniendo en marcha medidas que intentan favorecer que los médicos vengan al medio rural, que ese es el verdadero problema que tenemos. En Zaragoza no existen mayores problemas. ¿Por qué? Porque los sanitarios, por lo que sea, tienen dificultades para elegir los hospitales y los centros de salud periféricos. Esta es una realidad. ¿Y qué está haciendo el Gobierno de Aragón? Primero, se han aumentado las plazas de estudios universitarios con la Universidad de San Jorge, con el ciclo completo de medicina en Huesca, y se está trabajando ya para poner el ciclo de medicina en los estudios universitarios de medicina en Teruel. Con eso aumentaremos, duplicaremos, ¿vale?, los estudiantes que salen formados. Pero el problema es que esa formación de un profesional médico pues dura 10 años. Es decir, estas son medidas que no se van a ver a corto plazo. El problema es que todo esto, si se hubiera hecho con anterioridad, pues ya tendríamos mucho terreno ganado. Pero bueno, se ha empezado ahora. Se han puesto en marcha programas de fidelización de médicos. Dos medidas fundamentales. Primero, abonar un complemento a los médicos que eligen centros de salud y hospitales de difícil cobertura. Y por otro lado, garantizándoles que si trabajan 3 años pasan a una plaza fija. Es decir, son medidas que poco a poco se están poniendo en marcha y que están dando resultados. Están dando resultados. En el Hospital de Barbastro recientemente se han contratado en el último semestre 20 médicos y se van a incorporar más médicos con estos planes de fidelización que les comentaba. Hablaba el señor Carpi de las urgencias. En cualquier empresa todo el mundo puede entender que los directivos, el equipo directivo de la empresa, lo que busca es la eficiencia y la eficacia de los servicios. La decisión del equipo directivo en el Hospital de Barbastro de suprimir una de las 3 enfermeras en el turno de noche viene motivado a que en el turno de noche las urgencias, la UCI del Hospital de Barbastro tiene una ocupación media que no alcanza el 50%. Si hay 6 camas, la media es que estén ocupadas 3. Si están ocupadas las 3 camas de media, con las dos enfermeras presentes se cubren los ratios perfectamente. Es más, está protocolizado que si hay una carga asistencial en un momento puntual en la UCI de Barbastro, la enfermera que ha pasado a otra planta, que tiene una planta donde hay más presión asistencial, pasaría a la UCI. Es decir, las urgencias están garantizadas. La UCI está garantizada. Entonces, el alarmismo que está creando el señor Carpi desde el principio no tiene ningún fundamento si miramos los números y buscamos la eficiencia y el control del gasto público, porque nosotros estamos gestionando el gasto público y hay que ser eficiente en el gasto. Si hay
plantas donde hay una presión asistencial y hay otras plantas donde se ve que la presión asistencial es del 50%, lógicamente se pueden remover los efectivos. Aquí no se recorta nada de la plantilla. Pasan unas enfermeras de un sitio a otro, con la condición además de que si se sobrecarga la UCI, van a volver a la UCI a prestar el servicio durante el tiempo que sea necesario. Esto en cualquier empresa es lo lógico, lo que pasa que pues en la administración pues ya sabemos que todo es como más complejo, ¿no? Y estos mensajes derrotistas que está lanzando el señor Carpi, lo único que hacen es favorecer que los médicos que tienen posibilidad de venir a Barbastro duden de venir a Barbastro. Porque los médicos no quieren líos. Los médicos quieren ir a un sitio donde se les deje trabajar con profesionalidad, como lo están haciendo, y no criticando constantemente, como hace el señor Carpi, al sistema sanitario. Esta es una realidad que estamos viviendo en el Hospital de Barbastro, que hay problemas, evidentemente, y lo estoy diciendo, no hay traumatólogos porque no se encuentran traumatólogos, no es porque no se quiera. Aquí no es una cuestión de presupuesto. No es una cuestión de que el Gobierno de Aragón no quiera poner el dinero y esté recortando el presupuesto. No, es una cuestión de que no hay profesionales y eso el señor Carpi lo sabe. Lo que pasa que, es verdad, pues está en una oposición desde el primer día, que el Gobernador Azcón es el responsable de la gestión sanitaria, y esta es una realidad. Venimos de una situación muy compleja, se están tomando medidas que poco a poco van dando resultado, pero evidentemente y efectivamente hay listas de esperas en algunas especialidades que han mejorado en general en todas las especialidades. O sea, la lista de espera ha bajado en el Hospital de Barbastro, pero hay especialidades donde no puede. Es una cuestión, evidentemente, yo entiendo a los ciudadanos pues que se quejen de una lista de espera de un traumatólogo, pero la realidad es que no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, se están buscando medidas, se están buscando soluciones y espero que pronto se encuentren. Bueno, si les parece, vamos con un turno breve para cada uno porque tenemos que pasar al siguiente tema. Señor Carpi. Muchas gracias. Bueno, en política, si algo se tiene que explicar durante tanto rato, es que no se lleva la razón. Y el señor Oliván lo acaba de demostrar. Ha usado muchos datos falsos para intentar enjugar pues, todos sus recortes y taparlo para que no lo parezca. Lo primero es que yo de la sanidad nunca hablo mal. Es mi campo, es mi trabajo y yo de lo que hablo bien es de los sanitarios siempre. De hecho, los sanitarios consiguen que no parezca tan mala la gestión que está llevando a cabo el Partido Popular. Y esa es la realidad de la sanidad aragonesa ahora mismo. Usted hablaba de datos de 20 médicos contratados, de 92%. Cualquiera que sepa cómo funciona el Hospital de Barbastro sabe que esos datos son falsos. Están hablando de un médico que, por ejemplo, viene de Huesca a pasar una consulta de un día, a ese lo cuentan como uno. Pero se lo está haciendo una consulta del lunes por la mañana. No está haciendo nada más, ¿no? Eso no es un médico contratado para el Hospital de Barbastro. Todos entendemos que cuando se habla de un médico contratado es un médico que tiene tiempo completo en el Hospital de Barbastro. Eso no está pasando. Ellos hablan de las demoras. Pues mire, las demoras están en el peor momento de la historia. Nunca había habido más demora que ahora en el Hospital de Barbastro. La demora de ginecología se ha multiplicado por 4. Para que te vea un otorrino, más de 400 días. Para que te vea un traumatólogo, más de 400 días. Para que te vea un cardiólogo, 300 días. Esa es la realidad. Lo demás son los juegos florales que intenta el PP para intentar tapar sus argucias y sus tejemanejes con los amiguetes de la sanidad privada. Y en eso es lo que estamos. Y ellos, pues bueno, por supuesto, con todo su aparato mediático, pues intentan tapar eso, ¿no? Con titulares falsos que nos venden y que le venden al ciudadano, pues para intentar confundirle. Pero realmente el ciudadano lo sabe. Si hay problemas de médicos, que los hay, obviamente, porque están recortando enfermeras. Debería ser lo contrario, ¿no? Si no tenemos, pues suplementar bien otros servicios para que el ciudadano se sintiera mejor tratado, mejor atendido. Por supuesto que no. Están recortando enfermeras porque ellos a lo que vienen es a debilitar la sanidad pública para que entre a la privada. Y en eso estamos otra vez, ¿no? Fíjese, hablaba de recortes. Esas enfermeras que yo hablaba de la atención primaria, de Fidel Pagés, de Pirineos, de AINSA, esas enfermeras las creó el Partido Socialista. Creó 106 plazas de enfermería familiar comunitaria, fue pionero en toda España generando plazas de enfermería familiar comunitaria. ¿Y qué hace ahora el PP? Las quita. Quita enfermeras de los puestos que estaban anteriormente. Con lo cual, ¿qué está haciendo ese recorte? Ese recorte no tiene motivación de especialistas ni de problemas de acceso, ningún tipo de recorte ese. Es únicamente economicista. Ellos hablan de dinero,
ellos hablan de recorte, ellos hablan de la sanidad privada y esa es el déficit de atención. La calidad asistencial, la continuidad asistencial de los ciudadanos no les importa. Están trayendo médicos de la privada. Este fin de semana pasado, en Teruel, aunque nos vayamos un momento de la provincia, pero es un modelo que se está viendo también aquí en Huesca, vio un dermatólogo de una privada 243 personas en 2 días. ¿Creemos de verdad que eso es calidad asistencial? ¿Creemos de verdad que eso es continuidad asistencial? Ese dermatólogo no va a volver nunca más a la sanidad aragonesa. Eso, ¿de verdad creemos que es el modelo que queremos? ¿Eso es lo que el ciudadano quiere? Pues yo creo que no. Entonces, como yo creo que el ciudadano no quiere eso, queremos desde el Partido Socialista cambiar este modelo de recortista y economicista del PP para pasar de nuevo a un modelo centrado en las personas y que atienda al ciudadano como se merece. Bueno, señor Oliván, si le parece un turno de réplica. Disculpe, un turno de réplica y comenzamos con el siguiente tema de las sin ningún problema. comunicaciones. El señor Carpi, el Partido Socialista en general, ¿no? Intenta culpar al Partido Popular de las cosas que ellos generaron, gobernaron 8 años. Hablaba del dermatólogo de Teruel. En Teruel, el Partido Socialista dejó 0 dermatólogos. No había ni un dermatólogo, ni uno. No sacaron ni en la plantilla dermatólogo. Entonces, ahora nos culpa de que intentemos, con todos los medios que podamos, con sanidad privada, con apoyos de lo que sea, porque al final el ciudadano lo que quiere es que se le atienda, le da igual la bata que lleve el médico, quiere que se le atienda con calidad. Ahora critica de que se está haciendo todo lo posible por dar ese servicio de dermatología en el hospital de Teruel. Es que es algo inaudito, ¿no? El señor Carpi está en ese argumentario, ¿no?, de que el Partido Popular apoya la sanidad privada, quiere desmantelar la pública. Hemos oído de todo. Hemos oído hasta que el Partido Popular quiere poner un geriátrico en el hospital de Barbastro. Esto es que no va a ningún... O sea, ¿cómo el Partido Popular va a plantear nada semejante cuando es un hospital fundamental para la provincia de Huesca, que da servicio a la mitad de la provincia de Huesca, el hospital de Barbastro? Pero esta es la dinámica, ¿no? Intentar embarrar el terreno de juego. Luego el señor Carpi, claro, diagnóstico mucho, problemas importantes en la sanidad, claro que los hay. Pero ¿qué soluciones aporta el señor Carpi? ¿Está de acuerdo en los planes de fidelización que ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón? No está de acuerdo tampoco claro que no. En que traigan médicos y se incentive que vengan médicos. Que vengan médicos a los sitios de difícil cobertura. El señor Carpi no ofrece ninguna solución. Ninguna. Solo dice, aquí falta no sé qué, aquí la lista de espera ha aumentado. Pero ¿usted qué solución pone encima de la mesa para encontrar médicos? Ninguna. También estará en contra de que se haya puesto en marcha la medicina en la Universidad de San Jorge o que se vaya a poner en Teruel. Está en contra de todo lo que sea avanzar hacia una mejor asistencia sanitaria. Insisto, reconociendo que hay problemas, lo sabía ya. El Partido Socialista se quita un poco el muerto de encima, ha gobernado 8 años esta comunidad, ha dejado la sanidad al borde del colapso, dicho por ellos mismos. Entonces, es verdad que el Partido Popular está gestionando una situación complicada. Es complicada porque, sobre todo, hay déficit de médicos. Déficit de médicos en lo que el Gobierno de España también le podría hacer mucho. Porque ese tope de plazas MIR, pues yo creo que habría que flexibilizarlo y mucho, porque al final hay mucha gente, muchos estudiantes universitarios de medicina que se quieren incorporar al sistema sanitario y por lo que sea no pueden, ¿no? Pues bueno, hay que facilitar pues que todo el mundo pueda hacerlo. Y nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar la sanidad, reconociendo que hay en algunas especialidades problemas y poniendo en marcha soluciones innovadoras en las que el Partido Socialista nunca va a estar de acuerdo, porque lo que quiere el Partido Socialista es ruido y cuanto peor, mejor. Cuanto peor se hable de la sanidad pública en Aragón, pues mejor. Y esto, hablar más de la sanidad nuestra, al final lo que hace es que los sanitarios huyan de nuestro territorio, porque los sanitarios quieren trabajar con normalidad y tranquilidad, no en líos como los que está favoreciendo
con su forma de actuar el Partido Socialista y el señor Carp. Disculpe, porque es que... Por alusiones, yo creo no, es que ha habido un turno para cada uno. Todos nos hemos aludido. Y el tema es que no tenemos tiempo. Bueno, pero aquí ha habido cuestiones como, por ejemplo, nombrar esas palabras del señor Lambán, que creo que además es de muy mal gusto en este momento, que saben ellos perfectamente que no se estaba refiriendo a la sanidad aragonesa cuando decía lo del colapso, que hablaba de una cuestión global. Y yo creo que es bastante mísero utilizar al señor Lambán en esta cuestión en estos momentos. Bueno, pues si le parece, señor Oliván, bueno, si quiere apuntar alguna cosita, y vamos al tema de las comunicaciones terrestres. Es que no sé a qué se refiere. Quiero decir, el Partido Socialista dejó, según palabras propias del Partido Socialista, la sanidad al borde del colapso, y esta es una realidad. Esto es una realidad. En cuanto al transporte sanitario, al transporte en general de viajeros, ¿no? La movilidad en transporte público de los aragoneses, estamos viendo que el Gobierno de España está poniendo en marcha medidas que van en contra de nuestro territorio, un territorio eminentemente rural, un territorio eminentemente despoblado, y que está tomando medidas, como digo, para alejar el transporte público de nuestro territorio, aislando a gran parte de la sociedad aragonesa y altoaragonesa de la unión, la interconexión y la movilidad con otras provincias, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo del AVE. El AVE en Huesca es una vergüenza que tengamos un tren, que el tren que tenemos aquí es del año 92, o sea, aquí se ha traído el primer tren de la ESPO se ha traído aquí 30 años después. Ese tren sigue funcionando el día que le da por funcionar, porque son decenas los incidentes que hemos tenido, ¿no? ¿Qué ocurre? Y lo hemos hablado alguna vez, que claro, cuando tú vas al AVE y no tienes garantía, lo coges en Huesca y no tienes garantía de que vas a llegar ni siquiera a Zaragoza, pues mucha gente ya abandona directamente el AVE en Huesca y se va a cogerlo a Zaragoza, que tiene garantías de que va a llegar a su destino, porque no te la puedes jugar en muchas ocasiones. Y esto hace que cada vez se esté utilizando menos el AVE en Huesca, y esto nos lleva a pensar pues que igual es una justificación para al final suprimirlo, ¿no? Entonces yo creo que allí el Partido Socialista, que siempre está callado con estas cosas, bueno, es el que gobierna y es responsable de que esto funcione. Y es una vergüenza cómo está funcionando, ¿no? Otro ejemplo, lo vemos con el Cercanías, ¿no? El Cercanías es una reivindicación histórica de este territorio para unir, y también de Zaragoza, ¿eh? Zaragoza también lo está reclamando ahora. El Cercanías que uniera Huesca y Zaragoza, una reivindicación de la sociedad, de todos los partidos políticos, siempre ha habido unidad. Pues bueno, ahora se ha desmarcado definitivamente el Partido Socialista y además justificado en un estudio de viabilidad, que váyase usted a saber lo que dice ese estudio de viabilidad. Y claro, el último ejemplo ya es el transporte de viajeros, ¿no? El planteamiento de suprimir en Huesca 50 paradas de transporte de viajeros que compete a la comunidad, al Gobierno de Aragón, 50 paradas que afecta a 26.000 ciudadanos, que afecta a 13.000 viajeros al año. Pues esto denota pues esa poca sensibilidad con el territorio. Y además, en estos tres casos, el argumento es económico. El argumento es económico. Es decir, hay un estudio de viabilidad que no lo aconseja, el AVE no lo coge nadie, el transporte de viajeros es deficitario y el Gobierno de España lo que va a hacer es unir las capitales, que son las más rentables, el resto, lo deficitario, se lo deja para las comunidades autónomas. Entonces, este Partido Socialista que habla siempre de ese gobierno de progreso, ¿no? Gobernando con Junts, con PNV, con Bildu, ese es el gobierno de progreso, pues solo busca la rentabilidad económica en los servicios de transporte público en Aragón y en nuestra provincia. Entonces, esto hay que denunciarlo porque es una realidad que estamos viviendo, y frente a eso, pues bueno, el Gobierno de Aragón está haciendo los deberes y en el transporte de viajeros, pues bueno, ha puesto en marcha un servicio que se está poniendo poco a poco en marcha con lotes, donde hemos pasado de una inversión de 11 millones a 20 millones, donde todos los municipios con más de 10 habitantes van a tener una parada de autobús que le acerque a su centro sanitario de referencia o su hospital de referencia. Esta es una realidad que estamos viviendo. Por un lado, un Gobierno de España que abandona el territorio, y por otro lado, el Gobierno de Aragón con una apuesta para dar servicio al conjunto de la sociedad aragonesa. Señor Carpio. Bueno, pues lo que tiene que ver con el transporte, pues es el enésimo intento del PP de engañar al ciudadano y de contarle las cosas al revés, ¿no? Yo creo que en esta provincia sabemos perfectamente que al Gobierno de España las actuaciones están siendo
múltiples, muy numerosas y muy importantes, ¿no? Estamos hablando, hace unos días se ha estrenado la carretera, la 22, fantástica, que ha costado mucho, ciertamente ha costado mucho, pero tenemos ahora una circunvalación alrededor de Huesca que disfrutamos todos los que vivimos además en la parte oriental de la provincia todos los días. Nosotros que trabajamos en Zaragoza, estoy seguro de que el señor Oliván sabe perfectamente que esa carretera ha sido una magnífica inversión del Gobierno de España. Tenemos aquí en Huesca un centro de salud que se va a inaugurar, a ver si el Gobierno de Aragón se digna en inaugurarlo de una vez, que se ha pagado íntegramente con el dinero del Gobierno de España. Y no solo eso, sino que a los muebles, el mobiliario y lo tecnológico también lo va a pagar el Gobierno de España. No ha valido con pagar la obra, que han sido 7 millones de euros, sino que además también se va a poner el mobiliario. Tenemos también actuaciones como la Hospedería de San Juan de la Peña, tenemos más carreteras en San Miñánigo. Bueno, pues hay múltiples actuaciones del Gobierno de España en ese sentido. Y yo creo que lo sabe el señor Oliván. Yo ayer me fui a Madrid a una reunión de portavoces sanitarios del Partido Socialista. Volví aquí con una normalidad absoluta, con el tren en tiempo y hora, y yo creo que somos afortunados porque somos una de las primeras provincias que tuvimos acceso a la ciudad, a Madrid o a Zaragoza, en tren. Yo creo que ese tipo de cuestiones, es verdad que hay problemas y es verdad que muchos de ellos son derivados de que el tiempo que gobernó Mariano Rajoy en Madrid no hubo ningún tipo de inversión en trenes. Y ese es un problema que tenemos, que arrastramos, porque como todo el mundo sabe, los aparatos, igual que tu coche, igual que todas las cuestiones, sabemos que tienen una vida media. Si tú durante 8 años no inviertes en tu coche, en tu moto, estoy seguro de que se te va a poner peor y que va a cortar la vida media y que va a tener pues más problemas a la larga, ¿no? Y eso es lo que pasó con respecto a la movilidad por tren. Y bueno, pues luego ya el otro intento más de confundir al ciudadano es este tema de los buses, de los autobuses, de las paradas de autobús en los municipios. Todo el mundo sabe, yo creo que eso lo sabe cualquier persona, que ayer además se aprobó la Ley de Movilidad Sostenible, y que tiene que ver con que el Gobierno de España faculta a las comunidades autónomas a decidir dónde se ponen las paradas y se las va a pagar. O sea, el Gobierno de España le dice a las comunidades autónomas: díganme ustedes dónde ha de haber paradas y yo las voy a pagar. Y aun con todo les parece mal a estos señores del PP. Nos parece kafkiano, la verdad, es una cuestión que no tiene explicación. Ya lo intentaron con el tema de la condonación de la deuda y con todo el tema de financiación. Bueno, ellos intentan embarrar el terreno para que el ciudadano que no tenga, que no esté muy informado o que acceda a la información con menos frecuencia, pues bueno, les oiga a ellos, de nuevo, como lo decíamos antes, ¿no? Pues el aparato mediático, y lo intentan de algún modo pues tergiversar para que parezca que Pedro Sánchez tiene la culpa o de que no haya médico en tu pueblo, o de que no haya la escuela de tu pueblo esté cerrada, o de que no haya parada de autobús en tu pueblo. Pues ninguna de esas cosas, señorías, es culpa del Partido Socialista. Todo eso, todos los recortes que tienen que ver con movilidad, le corresponden al Partido Popular. Y eso, pues bueno, yo creo que ellos no lo pueden admitir e intentan, como digo, pues jugar a ese juego de trileros verdaderamente desleal que están llevando estos días. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de brevedad que creo que va a ser difícil, pero tienen ustedes un minuto cada uno para respetar los turnos, señor Oliván. Bueno, esta es la forma de hacer política del Partido Socialista, ¿no? Sí. La culpa siempre es del Partido Popular en todo, ¿no? El Partido Popular asume problemas en determinadas cosas. Vuelvo a decir, sanidad, hablábamos del Hospital San Jorge. ¿Hay problemas? Sí. ¿Estamos mejor que hace 2 años, 3 años? Sí. Esta es la realidad. Por cifras, hablo por cifras. Otra cosa es que puntualmente haya servicios, pues es verdad que la lista de espera es muy... Pero claro, el señor Carpi empezaba a hablar de inversiones, es que me hace gracia, ¿no? Y el centro de salud lo ha hecho Pedro Sánchez, San Juan de la Peña lo ha hecho Sánchez. Digo, pero estamos en otro mundo, porque yo creo que San Juan de la Peña la inauguró la hospedería Jorge Azcón. No vino ningún ministro a anunciar esa inversión, con lo cual me extraña mucho, ¿no? Me extraña mucho que el Gobierno de España se ha invertido en San Juan de la Peña, no hiciera allí un canutazo, ¿no? No hiciera allí unas declaraciones. Me extraña mucho, ¿no? Y bueno, en fin, al final... claro, al señor Carpi se le ha olvidado hablar de cercanías.
Se le ha olvidado hacer... Porque claro, ¿qué va a decir el señor Carpi cuando la señora Alegría, su jefa en Aragón, ha dicho que el Cercanías que no vale? Que el señor Puente ha dicho que no vale, que hay un estudio de viabilidad y no hay que hacerlo. Esto es lo que ha dicho la señora Alegría. El señor Carpi ni lo ha mencionado porque no le interesa, ¿no? En cuanto a las paradas de autobús, la propuesta del Ministerio es suprimir 151 paradas en Aragón, 50 en Huesca. Esta es la realidad de la propuesta del Ministerio. Otra cosa es que intente enmarañar el señor Carpi con la ley de movilidad, que ya veremos esa financiación, porque la propuesta que había del Ministerio era financiar todas las paradas que se suprimen en España con 40 millones de euros. Eso no da, bueno, 40 millones de euros casi sería lo que habría que poner en Aragón o en 2 o 3 comunidades. Es decir, no da para todo lo que se suprime. Y bueno, lo de los trenes, claro, yo también he ido a Madrid y no he tenido ninguna incidencia, pero dígaselo usted a los cientos y cientos y cientos de altoaragoneses que han sufrido lo que han sufrido, que han llegado tarde a reuniones, que han llegado tarde a cuestiones importantes. Dígaselo usted a todos ellos. Es decir, si Mariano Rajoy tiene la culpa de que después de 7 años de gobierno del Partido Socialista tengamos el tren del AVE, de la Expo, del año 92 en Huesca, si Mariano Rajoy tiene la culpa de eso, bueno, pues pobre Mariano Rajoy, sí. toda la cruz que lleva encima, ¿no? Muy bien. Estamos fuera de tiempo, pero muy brevemente, Nada, por favor. Por supuesto que hay algún problema con el tren, pero como digo, es importante pensar en los años de no inversión. Y San Juan de la Peña, ya que lo ha nombrado, 1,8 millones del Gobierno de España, 1,4 del Gobierno de Aragón. Con lo cual, los números le vuelven a desdecir. El PP solo miente e intenta enmarañar. El ciudadano se tiene que quedar con esa idea siempre. El PP siempre le intenta engañar. Bueno, pues muchísimas gracias por este último ejercicio de brevedad, también por su presencia, obviamente, aquí. Señor Carpi, muchas gracias. Me gustaría... este es el Partido Socialista. Siempre decir que somos mentirosos, que estamos engañando. Esta es la realidad que estamos viviendo todos los días, y especialmente el señor Carpi es especialmente vehemente, ¿no?, en decir que somos mentirosos aquí y en las Cortes de Aragón. Bueno, todos los días. pero es que es la verdad. Sí, estamos fuera de tiempo. Disculpen. Muchas gracias, como digo, señor Carpi, señor Oliván, muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos marchamos, volveremos con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.